Desde el cenit del Olimpo, donde el éter era tan denso como el oro fundido, Iris partía en su eterna danza entre lo divino y lo mortal. Su forma era la luz misma, un rayo vibrante de energía pura que hendía el velo entre mundos con una celeridad apenas comprensible para cualquier ojo, salvo el de los dioses. Ella no caminaba, fluía, no volaba, se desplegaba, un hálito divino que hilaba la existencia misma con cada uno de sus movimientos, rumbo a los reinos mortales que la esperaban allá abajo. Era la voz de los dioses, el susurro del destino que tejía su camino entre las nubes y la tierra. Pero a diferencia de Hermes, el ágil embaucador, la misión de Iris, casi siempre, era de gracia. No portaba edictos de furia ni maldiciones, sino la promesa del primer brote en primavera, el anuncio de un nuevo nacimiento entre los mortales o la advertencia justa para un sembrador negligente sobre la llegada inminente de una tormenta. Su esencia era la armonía, el equilibrio perfecto entre el capricho divino y la necesidad terrenal, y en su corazón de luz sentía un gozo inmenso por ello. Y a su paso, el mundo se vestía de maravilla. Cada desplazamiento de Iris era un lienzo efímero de color, un arco iris que se desplegaba desde las cumbres más altas hasta los valles más recónditos. No era un mero rastro que dejaba atrás, era la manifestación visible de su propósito, el puente vibrante que ella misma era, la promesa de conexión y la belleza inherente a la comunicación pura. Una profunda satisfacción la embargaba con cada misión cumplida, un orgullo sereno por ser el eslabón luminoso que unía los reinos, la mensajera de la esperanza y la comprensión. No había mayor deleite para Iris que sentir la suave brisa mortal acariciando su forma etérea, mientras descendía, o el olor de la tierra húmeda tras una lluvia que ella misma había anunciado. Los mortales, con sus vidas breves y sus corazones complejos, la veían a menudo como un presagio de paz, una promesa de que incluso en la inmensidad del cosmos había un orden benévolo. Ella era el hilo iridiscente que cosía el tejido del destino, asegurándose de que cada anuncio, cada dirección divina, llegara con la claridad de la luz solar y la suavidad de un pétalo de rosa, desprovisto de la ambigüedad que a menudo rodeaba las interacciones celestiales. Solo unas horas antes, había entregado el mensaje de que las cigüeñas pronto sobrevolarían una aldea costera, llevando consigo el alma de un nuevo ser. El gozo de los futuros padres se había irradiado hacia ella como una melodía silenciosa, una resonancia que llenaba su ser con calidez. Antes de eso, había advertido a los navegantes de una repentina calma que se cernía sobre el mar Egeo, una pausa necesaria antes de que los vientos volvieran con renovada fuerza, permitiéndoles ajustar sus velas y evitar la desesperación. Cada misión era una nota en una sinfonía de existencia, y Iris se consideraba la más afortunada de las instrumentistas. Este era su propósito, esta era su verdad, era el arco que unía no solo el cielo y la tierra, sino también la esperanza y la realidad, la intención divina y la comprensión mortal. El universo en su vastedad y a veces incomprensible voluntad la había dotado de esta capacidad única de ser el conducto perfecto, y Iris la ejercía con una devoción que rozaba la reverencia. Su existencia era un testimonio constante de que la comunicación, cuando era pura y sin tacha, podía ser la fuerza más armoniosa del cosmos. No eran pocos los emisarios divinos, pero ninguno como ella. Hermes, con su celeridad y astucia, podía torcer una verdad para servir a un fin mayor o menor, y sus mensajes a menudo venían envueltos en enigmas o trucos. Las erinias, mensajeras de la venganza, esparcían la desdicha con cada palabra, pero Iris era la encarnación de la franqueza, la transparencia inmaculada. Sus comunicaciones no buscaban engañar o castigar, sino iluminar el camino, guiar la mano, aliviar el corazón.
era la pureza de la intención divina, entregada sin filtro, el puente más directo entre el pensamiento de los olímpicos y la comprensión de los hombres. Con cada descenso a la tierra y cada ascenso de regreso al Olimpo, esa convicción se arraigaba más profundamente en su ser luminoso. Los ecos de la gratitud mortal, la brisa que mecía las hojas de los olivos, el murmullo de los ríos que fluían bajo su estela de colores, todo confirmaba su propósito. El aire del Olimpo, al que ahora regresaba, se sentía fresco y energizante, como un cálido abrazo, pero siempre traía consigo el sutil recuerdo de las vidas que había tocado. No había cansancio en su vuelo, solo una renovada anticipación por la próxima hebra que añadiría al tapiz de la existencia. Se aproximaba a los dominios etéreos de los dioses, donde el tiempo se curvaba sobre sí mismo y las nubes eran tronos. Su corazón, hecho de pura luz, palpitaba con la alegría de saberse útil, esencial. Quizás sería el anuncio de la inminente floración de los cerezos en Japón o la confirmación de la lluvia en las sabanas africanas, tan esperada por las criaturas sedientas. Quizás una súplica a Deméter para bendecir una cosecha incipiente. Los desafíos de su oficio eran siempre delicados, pero su belleza residía en esa delicadeza, en el acto de entrelazar la voluntad divina con la necesidad mortal de manera constructiva y enriquecedora. El esplendor de los dominios olímpicos la envolvió. El aire vibraba con el poder de los dioses, una energía tan antigua como el tiempo y tan pura como un cristal prístino. Iris se deslizó entre las columnas doradas del palacio de Zeus, su forma iridiscente apenas alterando la quietud del éter. Era un santuario de la voluntad divina, un lugar de majestuosidad donde cada partícula de luz parecía contar una historia de creación. Aquí, en la cúspide del universo, el orden era ley, y ella, Iris, era una pieza fundamental de ese orden, una extensión del mismo. Se detuvo, su esencia luminosa asentándose suavemente, lista para recibir la siguiente instrucción. Esperaba la suave telepatía de Zeus, o quizás una directriz general desde la Asamblea de los Dioses, anunciando la próxima misión benévola. Pero en lugar de la familiar resonancia colectiva o la voz paternal del rey del Olimpo, una única y poderosa pulsación se abrió camino a través del éter, cortando el silencio con una urgencia inconfundible. No era la vibración serena de la armonía, era un llamado singular, imperioso y profundamente femenino. Pertenecía a Hera, la majestuosa y a menudo volátil reina de los dioses. El corazón de luz de Iris dio un vuelco. No era común que Hera la convocara directamente para los mensajes de rutina. La reina del Olimpo solía delegar a través de su esposo o de otros sirvientes cuando sus edictos eran de la misma naturaleza que los que Iris acostumbraba llevar. Este llamado personal, imbuido de una severidad inusual, presagiaba algo distinto. Una sombra de inquietud, tan tenue como el más pálido de los grises, se cernió sobre su luminosidad habitual. Sin dudarlo, Iris giró su forma y con la celeridad que solo ella poseía, se dirigió hacia la sala del trono donde Hera solía presidir sus audiencias, preparada para lo que fuera, aunque una premonición silenciosa le decía que no sería la usual encomienda de belleza y paz. El veloz desplazamiento de Iris, usualmente un bálsamo para el alma, se sentía ahora como un sendero hacia lo desconocido. Las nubes doradas del Olimpo se separaban a su paso no con la acostumbrada bienvenida, sino con una solemnidad inusual, como si el mismo éter contuviera el aliento. El aire, que momentos antes había sido una caricia, se tornaba más denso, cargado con una energía que, aunque divina, no era la habitual de la armonía. Al aproximarse a las castuosas estancias de Hera, la majestuosidad de la arquitectura olímpica se hizo aún más imponente, casi opresiva. Los pilares de mármol pulido y las incrustaciones de joyas celestiales reflejaban la luz de Iris, pero en lugar de vibrar con alegría, la absorbían, proyectando sombras alargadas que danzaban con la tensión. La vasta sala del trono, habitualmente llena del murmullo de peticiones o la risa resonante de los dioses menores, estaba inmersa en un silencio sepulcral, roto solo por el susurro casi imperceptible de las vestiduras de la propia Hera. Ahí,
En su trono forjado con adamantina y nimbado por los pavos reales sagrados, se erguía Hera. Su figura era una silueta de poder inquebrantable, envuelta en ropajes de seda púrpura y velos oscuros que realzaban la severidad de su semblante. Sus ojos, normalmente un reflejo del cielo estival, ardían ahora con una fría determinación, como brasas consumidas por una furia contenida. No había rastro de la benevolencia que Iris solía asociar con los edictos divinos, solo la resolución pétrea de una reina dispuesta a desatar su voluntad. Su mano ceñida con anillos de zafiro apretaba con fuerza el reposabrazos de su trono, la piel de sus nudillos blanquecida por la tensión. La mensajera de los dioses se detuvo a una distancia respetuosa, su luz vibrando suavemente en la quietud de la sala. La premonición se solidificó en su ser. Esta no sería una misión de paz, ni el anuncio de una nueva vida, ni siquiera la advertencia justa para un mortal descuidado. La energía que emanaba de la reina era punzante, cargada de resentimiento y de una intención que se sentía ajena a la esencia misma de Iris. Era una antítesis a la armonía que ella representaba, un eco discordante que amenazaba con romper la sinfonía de su existencia. Hera alzó la cabeza y sus ojos, brasas de un fuego frío, se posaron sobre la figura iridiscente de Iris. Su voz, habitualmente majestuosa y resonante como un trueno distante, se redujo a un tono cortante, cada palabra afilada como una cuchilla de obsidiana. Iris, y el nombre de la mensajera se sintió extraño en sus labios, desprovisto de la suavidad con que los otros dioses solían invocarla. Auriano se hace servillosidad y aún temperamento, y ese moco que has cultivado tan cuidadosamente, hoy servirán a un propósito más elevado. La reina se reclinó ligeramente en su trono, la piel de sus nudillos todavía blanqueada por la fuerza con la que aferraba el reposabrazos. Es precisamente por esa pureza, continuó, su voz ahora un susurro que, por su intensidad, llenaba la vasta sala, que te he convocado. No para anunciar el florecer de un nuevo amor mortal ni la llegada de una lluvia bendita. Mi mensaje de hoy no es de armonía ni de gracia. Es de una verdad ineludible, una que debe ser entregada con la precisión y la frialdad de la justicia divina. Y solo tú, con tu capacidad para la transmisión sin filtros, puedes asegurarte de que cada sílaba cale en el corazón de quien la reciba. Una punzada gélida atravesó la esencia de Iris. La premonición, antes un tenue gris, se tornó en un abismo oscuro. La reina no mencionaba un destinatario, pero la malevolencia en su tono era inconfundible. La justicia de la que hablaba rara vez era benévola. A menudo era una manifestación brutal de su implacable ira. Cada fibra de luz en el ser de Iris se tensó, como una cuerda de lira a punto de romperse, anticipando el golpe que sabía que estaba a punto de llegar. ¿Qué verdad ineludible podría ser tan ajena a su propia naturaleza? «Tengo un edicto», declaró Hera, su voz finalmente elevándose, reverberando por la sala con una autoridad inquebrantable que no admitía cuestionamiento. «Un edicto de castigo para aquellos que han desafiado mi autoridad, que han pisoteado mis leyes sagradas y han osado burlarse de la soberanía de los dioses. Será un mensaje de desolación, un decreto que arrancará la esperanza de raíz y sembrará la desesperación donde antes había complacencia. Y tú, Iris, la mensajera de la luz y la esperanza, serás quien lo entregue. Con tu pristina claridad, te asegurarás de que no haya malinterpretación, de que cada ápice de su perdición sea tan visible como un arco iris en el cielo». Las palabras de Hera cayeron sobre Iris no como un mensaje, sino como una descarga eléctrica, fría y paralizante. El gozo que había llenado su ser momentos antes se disipó como una bruma al sol, reemplazado por un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura del Olimpo. ¿Desolación? ¿Destrucción? ¿Un edicto que arrancará la esperanza de raíz y sembrará la desesperación donde antes había complacencia? Cada sílaba era un golpe contra el cristal de su esencia. Su luz, que normalmente vibraba con todos los tonos del espectro, pareció contraerse, los colores atenuándose hasta un blanco pálido y tembloroso, como si el propio miedo la despojara de su vitalidad. Su mente, acostumbrada a tejer hilos de conexión y comprensión, se retorcía ahora en un nudo de incredulidad. Ella era Iris, la mensajera de la primavera, del nacimiento, de la advertencia justa que salvaba vidas.
no de la condena que las arrebataba. Su propósito era construir puentes, no derribarlos. Su arco iris no era el anuncio de una plaga, sino la promesa de la calma tras la tempestad, la unión entre el cielo y la tierra en un abrazo de color y renovación. ¿Cómo podía la pureza de su luz ser el conducto para una oscuridad tan premeditada, tan cruel? Era una profanación de su misma existencia, un juramento silente roto antes de ser pronunciado. La imposición de Hera no solo era una orden, era una torsión brutal de su destino, una traición a todo lo que ella representaba. Sentía un dolor agudo y punzante, no en un cuerpo físico, sino en la fibra más profunda de su ser etéreo, ahí donde residía su razón de ser. Su deber era obedecer. Su naturaleza era comunicar la voluntad divina con la máxima fidelidad. Pero esta voluntad era antitética a su ser benévolo, a la armonía que juró proteger. ¿Cómo podía ser un puente de luz si la carga que llevaba era una sombra devastadora? ¿Cómo podía entregar una verdad que era, en su esencia, una mentira a su propio corazón iridiscente? El dilema se cernía pesado, opresivo. El silencio de la sala del trono, habitualmente elocuente con el poder divino, se hizo ahora un martillo implacable que amplificaba la tormenta dentro de ella. Negarse a Hera, la reina formidable, era impensable, un acto de desafío que podría desatar una furia olímpica de proporciones cósmicas, arriesgándose a ser desterrado o incluso a un destino peor. Pero aceptar significaba extinguir una parte de sí misma, manchar la inmaculada pureza de su luz con la tinte de la malevolencia, condenarse a ser el espectro de lo que fue. Era una lección entre su propia aniquilación moral y el riesgo de una represalia que sacudiría los cimientos de su universo. El silencio que siguió a las palabras de Hera no era un vacío, sino un eco torcido que se incrustaban en cada filamento de la esencia de Iris. Su luz, antes una sinfonía de colores, se contrajo aún más, los matices vibrantes desvaneciéndose hasta un blanco pálido, tembloroso, como el aliento helado del invierno. Era como si la oscuridad misma de la orden de Hera intentara apagar la llama de su propósito, asfixiando la vida en su corazón iridiscente. Cada partícula de su ser gritaba en protesta silenciosa, una disonancia tan aguda que casi creyó que los pilares del Olimpo vibrarían con su angustia. ¿Cómo podría su forma, la manifestación visible de la conexión y la promesa, convertirse en un heraldo de la desolación? Ella era el puente que se alzaba tras la tormenta, no la tormenta misma. Recordó la gratitud en los rostros de los mortales, las flores que florecían a su paso, el susurro de la esperanza que siempre la acompañaba. Estos eran sus verdaderos colores, el lienzo de su existencia. Ahora Hera le pedía que pintara con la brea de la desesperación, que se convirtiera en un canal del veneno, no de la savia. Era un sacrilegio a su misma identidad, un quebrantamiento de su más íntima verdad. La mirada de Hera, fría y expectante, la fijaba, exigiendo una respuesta, una aquiescencia que su ser no podía permitirse dar sin una profunda laceración. La elección no era entre el bien y el mal, sino entre la traición a su propia esencia inmaculada y el riesgo de la aniquilación por la furia divina. La cuerda de su existencia, tensa hasta el límite, amenazaba con romperse, dejando su luz hecha añicos, esparcida por el cosmos sin propósito, ni forma, una mancha irrecuperable en el tapiz del universo que ella había jurado tejer con hilos de armonía. La luz de Iris, apenas un suspiro blanco, se aferraba a su forma, luchando contra la aniquilación inminente. El silencio se prolongaba, pesado como plomo derretido, un abismo entre la orden implacable de Hera y la resistencia de su propio ser. La mirada de la reina era una estaca clavada en su esencia, una exigencia muda de sumisión que quemaba más que cualquier fuego divino. Cada fibra iridiscente de Iris se encogía, sus colores habituales convertidos en un espectro de angustia, un eco de la vitalidad que amenazaba con abandonarla. El aire del Olimpo, antes tan puro, parecía volverse denso y asfixiante, cargado con el peso de una decisión que parecía imposible de tomar, pero ineludible. ¿Cómo podría su voz, el instrumento de la promesa y la claridad, pronunciar palabras de semejante veneno?
Ella había entregado el anuncio del florecer de los almendros en Arcadia, y la risa infantil que seguiría. Había susurrado a las aguas el secreto de las lluvias venideras y la gratitud de la tierra sedienta. Su existencia era un juramento silente a la vida, a la conexión, a la verdad que edificaba. Y ahora se le pedía ser el heraldo de la desolación, un puente para la oscuridad. Era una blasfemia contra su naturaleza, una profanación de su más sagrado propósito. Su corazón de luz latía con una disonancia tan aguda que temió desgarrarse, dispersando sus fragmentos por el éter. El tiempo se estiró en un tormento helado. Iris sentía la urgencia de la respuesta, la presión implacable de Hera, pero sus palabras se congelaban en su esencia. Era como si su misma voz se negara a ser cómplice de tal atrocidad. La imposibilidad de obedecer chocaba violentamente con el terror a las represalias. ¿Podría una mensajera, cuya existencia dependía de la confianza de los dioses y de su función en el orden cósmico, negarse a la reina del Olimpo? El destino del universo, o al menos el suyo propio, pendía de ese hilo tembloroso, entre la aniquilación de su espíritu y la ira desatada de una diosa celosa. El juramento de Iris, sellado no con palabras, sino con la pura esencia de su ser, se retorcía como un nudo doloroso. Su luz, ahora, un pulso apenas discernible, luchaba por mantener su coherencia, amenazada con dispersarse en el vacío. Cada fibra de su existencia, creada para la conexión y la armonía, se sentía profanada por la mera contemplación de una misión tan perversa. El dolor no era físico, sino una herida profunda en el alma etérea que la definía. Un grito silente que resonaba en la cámara, tan agudo que si Hera lo hubiera oído, habría encontrado un macabro placer en él. Ella era el puente, sí, pero no un conducto para el veneno. Su luz era para iluminar, no para quemar. La imponente figura de Hera permanecía inmovible en su trono, un monumento a la voluntad férrea. Sus ojos, fijos en Iris, no expresaban ira, sino una fría expectación, una certeza inquebrantable de que su orden sería obedecida. El silencio se prolongaba, pero no era un vacío. Era un peso, una presión gravitacional que oprimía el éter alrededor de Iris, una telaraña invisible de poder que la envolvía, exigiendo sumisión. Hera no necesitaba hablar, su presencia misma era un ultimátum. Cada segundo de silencio, una cuerda más tensa alrededor del cuello de la mensajera. En ese tormento suspendido, la mente de Iris se inundó de destellos de su verdadera razón de ser. Vio de nuevo las sonrisas de los mortales al recibir la promesa de la lluvia en Arcadia. Sintió la calidez de un nuevo nacimiento irradiando de los padres, olió la pureza del aire después de una tormenta de la que ella misma había advertido. Su luz no era una herramienta maleable al capricho divino, sino la manifestación de un principio cósmico, la verdad entregada con benevolencia, la comunicación como un acto de gracia. Ser el heraldo de la desolación era borrar cada arco iris que había pintado, renegar de cada vida que había tocado con esperanza. Era una mentira para sí misma, una blasfemia contra su sagrada existencia. El quietud de los mortales, el dulce aroma de la tierra floreciendo, el murmullo de los ríos que ella había calmado, todo resonaba en su ser, un coro de la verdad que ella encarnaba. Hera le pedía que rompiera ese juramento silente, que se convirtiera en la mano que sembraba el dolor donde antes había ofrecido consuelo. La idea de traicionar esa esencia, de contaminar su luz prístina con la bilis de la ira ajena, era un tormento más agudo que cualquier castigo que la reina pudiera infligirle. ¿De qué serviría la existencia de Iris si su corazón ya no era un faro de armonía, sino un pozo de desolación? El silencio de Hera no era un vacío, sino un abismo que exigía un sacrificio. La presión se intensificaba, cada segundo un golpe que amenazaba con pulverizar su forma iridiscente. Podía sentir el peso de la mirada de la reina,
un yugo invisible que buscaba doblegar su voluntad. La ira olímpica era un torbellino que podía desterrar a los dioses, deshacer la esencia de los inmortales. Pero ¿qué era el destierro comparado con la aniquilación de su propio espíritu, de la razón de su existencia? ¿Cómo podría mirarse a sí misma, un espejo roto de lo que había sido, si aceptaba ser la portadora de tal oscuridad? En la quietud cargada, Iris sintió una punzada de claridad. No era el miedo ni la desesperación, sino la irrefutable verdad de su ser. Ella no era un simple conducto, una herramienta sin voluntad. Era la personificación de la comunicación pura, el puente de la esperanza. Un juramento no se rompía solo con palabras, sino con la profanación del propósito. Y este edicto de Hera era la profanación definitiva. Una chispa, minúscula al principio, comenzó a arder en el centro de su luz, desafiando la oscuridad que se cernía sobre ella. La luz de Iris, que había palidecido hasta casi desaparecer, empezó a recuperar un tenue pero firme matiz de sus colores originales. No era una explosión de desafío, sino una reafirmación silenciosa de su verdadera naturaleza. Sus ojos, antes velados por la angustia, se alzaron para encontrarse con los de Hera, no con sumisión, sino con una resolución que, aunque apenas perceptible, brillaba con la inquebrantable fuerza de un arco iris recién nacido tras la tormenta. El silencio en la sala del trono se rompió por el sutil, casi imperceptible, pero innegable cambio en la esencia de la mensajera. Si te ha gustado la obra y quieres continuar con el relato, en la descripción del video puedes acceder a la compra completa del libro, en sus diferentes formatos. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Únete a la comunidad y sé parte de esta emocionante aventura.